Son muchas las cosas que están aconteciendo en estos días, que cuesta un poco estar al tanto de todo lo que está aconteciendo. Hoy estaremos hablando sobre los relatos que han estado sucediendo en estos últimos días y viéndolo a través de una perspectiva bíblica. Así que acompáñenos hoy en Buenas Nuevas. Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas con Noé Luna. Hoy estaremos hablando sobre lo que está pasando en nuestra nación y a nivel mundial. Desde el conflicto en Gaza hasta la idolatría a los políticos, la crisis en Estados Unidos, la transición al dinero digital y los avances tecnológicos que podrían estar preparando el camino para lo que conocemos como la marca de la bestia. Muchas de estas cosas están alineadas con las profecías bíblicas. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es este el fin de los tiempos o simplemente es otro capítulo más de la historia? Vamos a analizar a la luz de la Biblia todos estos eventos que han acontecido en estos días. Para empezar, tenemos que hablar sobre el conflicto entre Gaza y Israel y lo que está sucediendo. Pero, ¿será esto una señal del fin? Bueno, Mateo capítulo 24, versículo 6 nos dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El conflicto en Gaza ha puesto al mundo entero en alerta. Desde que Israel empezó a tener un conflicto en Gaza en estos últimos tiempos, hemos visto lo que está sucediendo. Y bueno, no podemos ignorar lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3, donde dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Podría ser este conflicto ser un paso más hacia la profecía de la guerra entre Gog y Magog, según nos cuenta Ezequiel capítulo 38? Es que hay muchas cosas que están sucediendo. Desde la conversación que tuvo el presidente o el ministro de Israel, Netanyahu, con el presidente Bukele, se habló sobre Estados Unidos tomar poder o tomar también lugar en este lugar de Gaza y construir allí uno de los famosos hoteles, o uno de los hoteles más famosos, conocido como Hotel Gaza Trump, algo así, donde también se ve que ahora Trump y Estados Unidos tienen interés en esta parte o esta región de la tierra. Ahora, hablando de lo que está del presidente Trump, es importante ver una cosa de lo que está sucediendo. Y es que últimamente es bueno nosotros que nos involucremos en la política de alguna forma, de apoyar a políticos que tienen principios que favorecen a la iglesia, al cristianismo, que favorecen los principios y valores bíblicos y familiares. Pero también tenemos que tener el cuidado de no caer en la idolatría hacia los políticos. Y esto es algo que estamos viendo hoy en nuestros tiempos. Un alto nivel de idolatría a políticos como Trump, que es el presidente de Estados Unidos, la parte de Norteamérica en el continente de América, Milei, que es el presidente de Argentina, que controla, que está, mejor dicho, en Sudamérica, y el presidente Bukele, que es el presidente de El Salvador en Centroamérica. Es decir, que
o las tres partes importantes de este continente tienen presidentes conservadores, lo cual es bueno. Tienen muchos principios o muchas de las cosas que están haciendo, favoreciendo a la nación en cuanto a los principios y valores bíblicos. Pero hay un problema también que muchas veces se está viendo en estos presidentes, la idolatría de parte de la gente, donde la gente ya no está poniendo su confianza en Dios, sino en el hombre, lo cual es peligroso, donde a capa y espada defienden a los políticos. Es bueno admirar las cosas buenas que ellos hacen, pero también debemos de señalar las cosas que también no están bien. Y no podemos aprobar todo simplemente porque es un político contrario a aquellos partidos políticos los cuales no aprobamos. Porque cada uno de estos hombres tiene también una gran responsabilidad, no solo delante de la nación, sino también delante de Dios, ya que Dios es el que los pone en el poder. Recordemos el caso de que nos relata 1 Samuel capítulo 8, versículo 6, donde está hablando de un hombre que Dios había elegido para reinar sobre Israel. Un hombre que Dios había ungido por medio de Samuel para que reinara. El pueblo lo eligió, como sucede muchas veces en las votaciones de los pueblos, donde el pueblo hace lo que se conoce como la democracia. El pueblo escoge quién será el próximo gobernante. Lo mismo había acontecido en Israel. Israel quería de que tener un rey terrenal, y Dios se lo concedió. Y fue elegido como primer rey aquel hombre llamado Saúl. Y Saúl, durante un tiempo, fue un hombre que anduvo en los caminos de Dios, obtuvo grandes victorias gracias a Dios, pero un día él empezó a querer la alabanza y la adoración del pueblo para él y no para Dios. Y allí donde el pueblo empezó a confiar más en él que en Dios mismo. Y eso lo elevó más a él todavía, donde a él le gustaba que lo alabaran. El problema hoy es que muchas personas terminan alabando a los líderes políticos en lugar de darle gracias a Dios y alabarlo a él por los políticos que Dios ha puesto que gobiernan hoy, porque él es quien pone a reyes y sacerdotes. Y también él puede quitarlos. Él pone reyes para que traigan juicio a una nación, y también pone a reyes para que sean de bendición a una nación. En otras palabras, cada líder, cada rey, cada presidente, cada ministro que se encuentra en las naciones está porque Dios lo ha permitido. Y en 1 Samuel capítulo 8 vemos cómo sucede este relato. Dice 1 Samuel capítulo 8 versículo 6: pero no agradó Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Dios puede permitir que líderes políticos se levanten por un propósito, pero no significa que son perfectos. Y por eso la Biblia nos demanda a todos nosotros de que debemos de orar por cada uno de estos líderes, que cada uno de los que están gobernando, y ya sea personas que aprobamos por un partido o no, estamos en contra. Nuestro deber es orar siempre por los gobernantes, por aquellos que se encuentran en la inminencia, aquellos que están gobernando, reinando sobre una nación, porque Dios así lo ha permitido. En el caso de Saúl, Dios lo había elegido para que fuese un rey que gobernara sobre el pueblo, pero desobedeció a Dios y fue desechado por Dios. No hay algo más triste que Dios lo deseche. El pueblo lo puede desechar, pero si Dios está con él, no importa. Pero si el pueblo lo sigue idolatrando y Dios lo desecha, allí es donde es triste. Así que estamos viendo a las personas idolatrar a ciertos líderes en lugar de confiar en Dios.
No digo que no podemos admirarlos, debemos de admirar las cosas buenas, debemos de apoyar en lo que va en acorde a la Biblia, y debemos de orar por ellos para que sean usados por Dios y dirigidos por Dios para traer beneficio, dirección y bendición a la nación en la cual Dios nos permite estar. Así que es importante esto porque veamos un momento el caso del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump hace poco, como mencionaba, subió un video en su plataforma, hace unos días, en su plataforma de Truth Social, donde subía un video creado por inteligencia artificial de lo que podría ser la visión de Gaza. Y en una de esas visiones, o alguna de esas imágenes, aparece una estatua de oro y gente que estaba alrededor de esa estatua, lo cual se puede volver, aunque podemos decir es una imagen solamente, pero conocemos el carácter de este presidente. Aunque nos alegra a nosotros, los que somos conservadores, los que deseamos que esta nación volviera a los principios de Dios, nos deleitamos y gozamos de que Dios lo eligió como presidente. Pero eso no significa que es perfecto, y no significa también que no pueda apartarse de la gracia de Dios, aunque Dios lo haya elegido y bendecido. Porque en el caso de Saúl, esto fue una de las cosas que sucedió, donde él deseaba de que el pueblo lo alabara a él. Su ego se había comprometido tanto que él deseaba la alabanza y la adoración en lugar de dársela a Dios. Tristemente y peligrosamente, el presidente Donald Trump tiene un carácter donde le gusta que le hablen, que lo afamen mucho. Como todo líder tendrá críticas, y como todo líder tendrá que saber enfrentar las críticas. Así que oremos por el presidente Donald Trump, porque esta imagen que se levantó nos recuerda a lo que aconteció por el rey Nabucodonosor, donde levantó aquella estatua y exigía adoración. Roguemos a Dios que no suceda esto con este presidente, que se vaya a alejar de los principios o de los caminos del Señor. Que sean cristiano o no, no podemos decirlo, porque nosotros no podemos ver su corazón. Que sea salvo o no, solo Dios lo sabe. Cómo está su vida con el Señor, solo Dios lo sabe. Cada uno de nosotros tenemos opiniones y comentarios de las cosas que Él hace, que las cosas que Él dice, pero al final solo Dios escudriña el corazón de la persona para saber si esa persona es una persona que le ha conocido verdaderamente. La Biblia también nos dice una forma de poder identificar si una persona está en Cristo, y es por medio de los frutos que esa persona da. Así que nuestro deber es de orar por el presidente de esta nación, Donald Trump, para que Dios lo guíe. Y tenemos que tener también el cuidado de decirle al Señor que nos ayude a no caer en idolatría, porque lo que estamos viendo en nuestros tiempos es peligroso. ¿En qué forma? Que un día se levantará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, y la gente lo va a afamar, lo va a idolatrar, lo va a alabar, tanto como se está viendo hoy en nuestros tiempos. Y la Biblia dice que si fuese posible, engañará aún a los elegidos. Por eso tenemos que tener cuidado de no pasar a una admiración, a una idolatría. Tenemos que orar por los gobernantes, como el presidente Nayib Bukele, como el presidente Milei, como el presidente Trump. Pero no tenemos que caer en el peligro de la idolatría hacia ellos. Es Dios quien los ha puesto, y es Dios quien los puede quitar, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que está en el poder. Así que debemos de orar para no caer nosotros en eso. Algunos algún día en el futuro, cuando se levante el anticristo, los engañará, pero a nosotros esperemos que el Señor nos guarde de esto que está por venir. Ahora, hablemos sobre las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Por ejemplo, las situaciones que hay en conflicto de tarifas entre Canadá, México, y también los conflictos también que hay con Ucrania. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12,
nos habla de un relato interesante. Nos dice, y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Últimamente estamos viendo que Estados Unidos se ha distanciado de Canadá y México. Estos países son aliados de Estados Unidos y siempre han tenido buenas relaciones, pero por hoy estamos viendo una tensión y un distanciamiento entre estas naciones. Ahora vemos también que Ucrania se encuentra involucrado. La política mundial se está alineando para lo que la Biblia menciona como un gobierno mundial. Estados Unidos siempre ha surgido como un líder mundial, pero por hoy las situaciones están tensas ante el mundo. Tal como vimos en la reunión en la Casa Blanca entre el presidente Zelensky, el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance. Un momento que fue televisado alrededor del mundo y algo que nos incomodó a algunos de ver lo que sucedió. Un momento sin precedente, un conflicto verbal entre estos líderes de dos naciones que deberían ser aliados, pero que entraron en un fuerte discurso muy penoso. Sin embargo, vemos cómo también los noticieros tuvieron su parte en hacernos a nosotros creer que el presidente Zelensky es el bueno de la historia. Sin embargo, la verdad es que está muy lejos de eso, de ser realidad. El presidente Zelensky, que es el presidente de Ucrania, también, al igual que el presidente Putin de Rusia, es un dictador. Es decir, que Estados Unidos está entre la espada y la pared de decidir a cuál de los dos dictadores estaría apoyando. Si al país que siempre ha sido como un tipo aliado de Estados Unidos, que es Ucrania, o al país que siempre ha sido enemigo de Estados Unidos, que es Rusia. Y para algunos que pensaron de que Estados Unidos se alió en esa conversación, en ese conflicto verbal con Rusia, la verdad no. Pero ¿por qué menciono esto sobre Ucrania? Bueno, Zelensky es un tipo dictador porque él no quiere que hayan elecciones en Ucrania. Él pone el pretexto de la guerra y él quiere que la guerra continúe. Cuando el presidente Donald Trump le decía, nosotros te apoyamos, pero queremos entrar en un diálogo con Rusia y Ucrania para ponerle fin a esta guerra. Y Zelensky decía que él desea que esta guerra continúe. Pero ¿quién desearía que esta guerra en Ucrania continúe cuando hay muchos de sus ciudadanos y muchos de sus soldados que están muriendo en el combate? ¿Por qué un presidente de una nación más pequeña desearía que la guerra continuara todavía contra Rusia? Y el conflicto empezó cuando el vicepresidente J.D. Vance dijo, presidente Zelensky, el presidente Donald Trump está dispuesto a ayudar por medio de la diplomacia. Y a lo que él preguntó, ¿y cómo? ¿Cómo ustedes detendrían al dictador Putin de no volvernos a atacar? Lo cual sí pareciera una pregunta válida. Y entraron en un conflicto. Recordemos una cosa, que los únicos que se benefician de las guerras son los corruptos y son aquellos que controlan el poder mundial. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en el control del armamento. Y el armamento genera mucho ingreso y mucho dinero durante el tiempo de una guerra. También las compañías farmacéuticas, aquellas que también se benefician mucho porque reciben mucho ingreso por medio de las guerras. Así que las guerras, aunque para la población general le trae mucha perjudicación, dolor y mucho sufrimiento, para las empresas esto es mucho dinero
¿Y por qué Zelensky quisiera de que esta guerra continuara? Porque fue el propósito por el cual tuvieron este conflicto. Es porque de esa forma él no tendría que dejar el poder. Porque según él no puede dejar el poder y no permite que haya elecciones en Ucrania para que él continúe siendo presidente, lo cual lo ha vuelto corrupto. La Biblia nos advierte de las situaciones que están por venir, donde dice que los días posteros serán peligrosos. Una persona dijo también, Mark Twain, si no me equivoco, dijo, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es cierto. Se pueden tener todavía elecciones, aunque estén en guerra. Estados Unidos ha tenido elecciones durante diferentes etapas. Lo tuvo durante el tiempo de la era de la pandemia. Lo ha tenido durante guerras también. Eso no ha detenido a Estados Unidos, ni tampoco podría detener a Ucrania. Y una de las cosas que están haciendo Ucrania, que porque no quieren de parar el conflicto, están yendo a las calles a raptar a hombres, a jóvenes y a jovencitos para meterlos a la fuerza a la guerra. Esto sucedía en El Salvador y hoy está sucediendo en Ucrania, a lo cual el presidente Trump le dijo, yo quiero que pare, yo no sé por qué tú quieres que continúe esta guerra, yo quiero que haya paz entre Rusia y Ucrania. Pero interesantemente también, unos días antes, el presidente Donald Trump se había reunido también con el primer ministro Netanyahu, el primer ministro de Israel, y la relación fue muy diferente. Tanto sí que el presidente Donald Trump hasta jaló su silla para que se sentase. ¿Por qué? Porque Israel y Estados Unidos tienen una fuerte relación, tanto sí de que Netanyahu le dice al presidente Trump que él es amigo de Israel. Ahora recordemos que en los últimos tiempos Israel se conoce como el reloj de Dios, porque muchas de las cosas que estarán sucediendo tienen que ver con Israel. También otra de las cosas que tenemos que entender es de que el Estado de Israel no es el mismo Israel de la Biblia. Es decir, el Estado de Israel, los gobernantes que están en este momento, aunque muchas veces nosotros oramos por la nación de Israel, recordemos que hay un Israel que es aquel pueblo, descendencia de lo que son aquellos que Dios eligió como su pueblo. Pero también están gobernantes dentro del pueblo de Israel o hombres con poder dentro del pueblo de Israel que no tienen nada que ver con el Israel de la Biblia y que son los que quieren y están preparando el tiempo para su Mesías, es decir, para el anticristo. Y esto nos lleva a una de las cosas que está sucediendo. Continuando con la política, pudimos ver de que en estos últimos días en el discurso del Congreso, el representante Al Green se levantó para desafiar al presidente Trump durante su discurso, lo cual es una falta de respeto. Y no importa de qué partido sea, nadie debería de interrumpir un discurso. Los republicanos lo han hecho varias veces. Desde 2008 esto es algo que se ha vuelto muy normal y es algo que deberían de tener. Pero también la Biblia nos dice de que habrá conflicto entre reino contra reino, es decir, contra gobernantes. Y en el poder de Estados Unidos hay Congreso, también Corte Suprema y Ejecutivo, que es presidente. Y si en este momento podemos ver una división, como no lo había antes, entre los demócratas y los republicanos, que también controlan lo que es parte del Congreso. Así que todo esto tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña sobre las guerras también que hay o conflictos que habrá entre gobierno contra gobierno, es decir, contra las partes gubernamentales o líderes que se encuentran dentro de la nación. Pero últimamente hemos visto en estas últimas noticias el fin de los centavos
Y la transición al dinero digital, ¿será esto una preparación para el control global? ¿A qué nos referimos? Bueno, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y el que no, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia. Es decir, que esto está hablando en cuanto a un futuro que está venidero. Y lo que ha sucedido en estos últimos tiempos es algo que en cierta parte debería ser preocupante, más que todo para aquellos que no están en Cristo. Como por ejemplo, Estados Unidos ha cancelado la producción de los centavos, es decir, ya no más centavos, no más de producirlos. Estados Unidos está a un paso más de eliminar el dinero físico. Y hemos visto que últimamente Estados Unidos está haciendo una de las acciones igual que El Salvador, porque El Salvador avanzó al dinero digital, es decir, al Bitcoin, a la criptomoneda, tomándolo como un tipo de recurso oficial para El Salvador. Y esta semana, el presidente Donald Trump avisó que Estados Unidos estaría entrando en la misma forma en el tiempo del dinero digital en cuanto a la reserva. Es decir, que Estados Unidos ahora estaría participando pronto, por medio tal vez de alguna orden ejecutiva o por alguna ley del Congreso, no lo sabemos, pero estaría pronto entrando también en lo que es la criptomoneda o el dinero digital. Pero, ¿qué tiene que ver esto de la eliminación del efectivo? Bueno, la eliminación del efectivo facilitará el control absoluto de lo que es la economía global. Porque si vemos la moneda digital en este momento, o el dinero digital, no es controlado por ninguna reserva bancaria. Es decir, que es una economía global, a la cual todos tienen acceso. Y sería esto los primeros pasos hacia un sistema global para el sistema de la bestia. Es un tiempo en el cual estamos viviendo sin precedente y es algo en lo cual debemos nosotros de analizar lo que está sucediendo. Nuevamente, los presidentes son elegidos por un propósito. Algunos para traer juicio a una nación y otros para poder bendecir a una nación. Por último, vemos lo que está sucediendo en cuanto al Neuralink con Elon Musk. Elon Musk es un hombre el cual está conectado con Milei, Bukele y Trump. Los tres tienen conexión con Elon Musk, uno de los hombres más millonarios del mundo. A pesar de sus empresas que él tiene como Twitter, que ahora es X, como SpaceX, que es la nueva forma de contratos que él tiene con el gobierno para poder viajar hacia el espacio a través de sus cohetes avanzados. También las compañías de los carros eléctricos como Tesla, la producción de los robots que estarían llegando a casa entre los próximos 5 años o menos. Y también ahora en la producción de lo que él está trabajando del Neuralink. ¿Qué es el Neuralink? Es un pequeño chip que él quiere instalar en la cabeza de cada persona. Qué tremendo, porque con solamente pensar en esto, yo sé de que es lo mismo que nos viene a toda la mente. Apocalipsis 13, 16 al 18 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Elon Musk está impulsando el avance del chip Neuralink, que se implantaría en la cabeza, es decir, en el cerebro de todo ser humano. Él, según sugiere que esto ayudaría con las enfermedades y la conexión con la inteligencia artificial, algo que hemos visto un gran avance en nuestros tiempos. ¿Podría este tipo de tecnología ser un paso hacia la marca de la bestia?
Es decir, no estamos diciendo que esto sería, pero todo lo que está sucediendo hoy tendría que ser algo que nos estaría acostumbrando como sociedad. Para cuando suceda, ya no sería algo extraño. Es decir, como podemos ver, los movimientos de la homosexualidad, cómo se empezó a propagar en muchos años antes, hasta el punto que llegó a ser algo normal en la sociedad. Todo esto va con este mismo rumbo. Ahora, hay que aclarar, no estamos diciendo que el Neuralink sería o sea la marca de la bestia, pero es un principio que podría estar allí. Es algo que podemos analizar, porque cuando el rapto de la iglesia suceda, cuando Cristo venga por su iglesia, todo esto ya casi estaría para poderse lanzar. Es decir, que ya todo esto estaría bajo una preparación, por lo cual es importante analizarlo y comprender lo que la Biblia dice. Ahora, ¿algo otras señales de la venida de Cristo? La Biblia nos dice que habría señales en el sol, y últimamente estamos viendo muchas señales en los cielos, en la luna, las estrellas, y en la tierra también la angustia de la gente. En los aumentos de los terremotos que no había visto como lo hay seguidamente y fuertemente en nuestros tiempos. Las plagas, las hambrunas, es decir, las crisis alimentarias, el incremento de la apostasía y el alejamiento de la fe, los avances sin precedentes de la tecnología para un control global y el rechazo a Dios y la promoción del pecado, que es algo que hemos visto en nuestros tiempos. Gaza e Israel podrían estar al borde de cumplir una profecía. Nunca deberíamos de caer en la idolatría de los hombres o de los políticos, pues la Biblia nos recuerda: maldito el hombre que confía en el hombre. La economía mundial se está preparando para un control total. Las tecnologías como el Neuralink podrían ser el inicio de algo más grande. En otras palabras, la venida de Cristo, hoy más que nunca, está muy cerca. Debemos de estar preparados. Hermanos y hermanas, estos tiempos no son para vivir con miedo, sino para estar atentos y preparados. Jesús nos llama a estar listos y a compartir el Evangelio con urgencia a toda persona. Hoy más que nunca debemos de estar a cuenta con el Señor. Si este video te ha sido de bendición, dale like y compártelo. Comenta en la sección de los comentarios. Déjenos saber su comentario, lo que opinas sobre estos acontecimientos, si son simplemente casualidades o son indicios de los que vienen. Y no olvides suscribirse a Buenas Nuevas si aún no lo ha hecho, para más contenido bíblico y también para las noticias de los últimos tiempos. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.